muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar en el mundo en el que nos estéis escuchando en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar un día más en este espacio conmigo, compartiendo estos cafés y estas entrevistas productivas que decidí empezar a desarrollar con el objetivo de poner un poquito de luz, un poquito de buena energía, de buena vibra los lunes. Hoy estoy súper contenta, súper feliz y emocionada porque voy a estar hablando de un tema que personalmente transformó mi vida y que cuando tuve conciencia de esto creo que no he vuelto a ser la misma Alexandra que era. Y además feliz porque lo voy a hacer acompañada de una persona muy especial para mí, que enseguida os presento. Pero antes de nada, por favor, id comentándome quiénes estáis por aquí. Ya he estado viendo que está por aquí Iván. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis? Por favor, ponedme en los comentarios desde dónde os estáis conectando, quiénes estáis conectados aquí en este quinto encuentro que estamos teniendo, este quinto lunes, que es en el día de hoy, para saber un poquito desde dónde estáis. El otro día quedé en el último encuentro impactada, había gente conectada desde Perú, había gente desde Argentina y wow. En breve os compartiré un poquito más sobre mi historia, estoy preparando un poco un directo para que podamos charlar y os puedo asegurar que ni en mis mejores sueños podría imaginar que iba a estar llegando o impactando a tantas personas y de tantos países, ¿no? Por lo tanto, para mí es un regalo saber que puedo compartir este espacio con vosotros y os voy por aquí saludando a todos. Hola Marvin, mucho gusto desde Guatemala, ¡wow! Qué bueno, muchas gracias. Hola Miquel, ¿cómo estás? Desde Sevilla, Iván. Hola Isabel, desde Leia, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, como os comentaba, por estar aquí en este directo una vez más, una semanita más conmigo. Hay personas que ya lleváis tiempo siguiendo mi trabajo y todas las personas también que sois nuevas. Quería daros la bienvenida a mi comunidad, a este espacio de entrevistas y de cafés productivos con Alexandra. Como os comentaba, la única idea es compartir un poquito de luz, empezar los lunes pues de una manera diferente, ¿no? Con un enfoque positivo. Y hoy tengo desde Perú a una persona a la que admiro muchísimo. Ella es Angie Acurio. Angie y yo nos conocimos en un evento virtual en plena pandemia en el que ambas éramos speakers y bueno, creo que conecté con la energía de Angie desde el minuto uno. Sabéis que mis raíces vienen de Sudamérica, yo nací en Ecuador, aunque llevo pues toda la vida aquí en España, pero conectar siempre al otro lado del charco pues me trae recuerdos muy bonitos. Y conectar con Angie, aparte de por su profesionalidad, por su manera de hacer las cosas, que me dejó con la boca abierta desde el minuto uno, fue algo que me impactó. Pero es que además lo que a mí personalmente más me llamó la atención es su mentalidad, ¿no? Su manera de afrontar las cosas. Ella es mamá, es emprendedora y es coach ejecutiva y lidera un movimiento que bueno, tuve el placer de ser una invitada en uno de sus programas y ahí es cuando quedé alucinada completamente con ella. El movimiento se llama Positivamente. Yo creo que ya con eso decimos bastante, porque va de ese enfoque o de cambiar ese enfoque de nuestra mentalidad o de nuestro punto de vista de una manera positiva. Así que en este ratito que vamos a compartir, estos 45 minutitos o esta hora que vamos a estar juntos, la idea es compartir la importancia que tiene el tener un pensamiento positivo y cómo influye eso en nuestros resultados finales. Como siempre digo, este es un espacio en el que no me gustaría ni que fuera un monólogo ni que sea un espacio en el que solamente estemos compartiendo Angie y yo, porque para eso hacemos un vídeo y lo compartimos directamente en LinkedIn, ¿no? La idea de hacerlo en directo es que podáis participar, que podáis poner vuestro punto de vista, que podáis reflexionar con nosotras y sobre todo, que podáis estar de acuerdo o no con lo que compartamos. Ni Angie ni yo tenemos la verdad absoluta, creo que vamos a intentar compartir desde el corazón lo que a nosotras nos ha aportado o nos ha ayudado el hecho de trabajar en nuestra mentalidad y enfocarnos en pensar en positivo, pero por supuesto es un espacio libre en el que podéis compartir lo que sintáis que necesitáis. Así que hola Carlos, bueno, hola a todos, nuevamente os voy a presentar a la estrella de hoy.
Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, Ale, feliz, contenta acá desde Perú. Acá en Perú son 8:06 de la mañana, pero súper recargada para esta entrevista positiva ya con el café bien listo, bien cargado, un café súper positivo porque yo siento que este tema realmente es muy impactante porque como tú bien ya lo has mencionado, a ti el hecho de cambiar los pensamientos y tener una actitud positiva te ayuda un montón a mí particularmente también y me siento súper identificada con lo que acabas de mencionar. Qué bonito tenerte y gracias de corazón. Yo sé que tus niñas empiezan las clases virtuales dentro de poquito, estábamos hablando justo fuera de micro. Para mí eres un claro ejemplo de una mujer productiva, de una emprendedora productiva y quería agradecerte que nos hayas buscado este espacio. Aquí en España son las 3 de la tarde, estamos en la hora del café, pero de después de la comida. Entonces, un placer compartir contigo y me encantará que nos cuentes un poquito brevemente quién es Angie, ya que se dedica. Y ya, bueno, voy a contarles un poco de la parte blanda. Yo soy mamá, tengo dos hijas, Luciana, Renata de 12 años y la pequeña que cumple este jueves 8 años. Y son mi maestría de vida, yo siempre digo, ¿no? Realmente con ellas vengo aprendiendo un montón de cosas que no las hemos estudiado ni nos las han enseñado a las personas que están conectando, que somos papás, ¿no? Aprendo cada día y entreno mis habilidades blandas desde mi inteligencia emocional, que ya te digo que es algo muy heavy, muy fuerte, porque el hecho de estar con ellas, compartir con ellas en estos tiempos de pandemia, pude descubrir cuál es el verdadero estilo de personalidad de cada una, porque yo paraba viajando, porque como tú ya bien lo has mencionado, soy coach ejecutiva y bueno, he tenido la oportunidad de entrenar a varias organizaciones en mi país y también en Latinoamérica, ¿no? Y el hecho de viajar, salir, ver y estar ahí en movimiento constante no me permitía estar con ellas al 100%, pero gracias a la pandemia, y ahí encuentro algo positivo de este contexto que está sucediendo, pude comenzar a entender y a descubrir qué cosas eran lo que ellas verdaderamente necesitan, ¿no? Y hace poco, el año pasado, como te comenté antes de ingresar, estuve en Madrid, en España, justo en mayo, cuando la pandemia estalla en su máximo esplendor. Estuve haciendo una certificación de Team Roles Belvin, de construcción de equipos, y realmente Madrid es lindo, ¿no? O sea, caminé, estuve ahí y fue realmente muy productiva mi visita, ¿no? Conocí y aprendí también. Qué bonito tenerte y qué bonito que le hayas dado ese enfoque, ¿no?, a esta pandemia que hemos vivido. Y precisamente esa es una de las preguntas que me encantaría lanzar a la gente que ahora mismo está en directo y los que lo veáis en diferido, por favor, igual. Yo luego voy contestando a todos los mensajitos que podáis opinar. ¿Qué de positivo o qué cosa, al menos una, ¿no? Intentar buscar al menos una cosa positiva que nos haya traído toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Todo esto esta crisis, ¿no?, en general, mundial que estamos viviendo, que pudiéramos pensar un segundo qué es lo que nos ha traído de bueno, ¿no?, que es una única cosa positiva. En mi caso, personalmente, tengo muchas, pero si tuviera que elegir una, yo no, obviamente si estuviera en mis manos no hubiéramos vivido el coronavirus, ojalá hubiera dependido de mí porque jamás hubiéramos pasado por esto, pero sí personalmente siento y pienso que lo positivo que a mí me ha traído esta pandemia es que gracias a toda la experiencia pasada he podido acompañar a personas que realmente lo han pasado muy mal en esta etapa o en este periodo, ¿no? Entonces, para mí lo positivo ha sido poner mi granito de arena en aportar luz en esta situación, ¿no?, a nivel profesional. Y personalmente, a nivel personal, unir muchísimo más a mi familia. Nosotros, cada uno de nosotros estamos, pues bueno, en diferentes partes del mundo. Mi mamá vive en Estados Unidos, mi hermana vive en Manchester, mi hermano y yo en ese momento estábamos más distanciados y la pandemia nos permitió el buscar un momento para compartir nosotros, ¿no? Es decir, para poder tener ese espacio en el que nos apoyáramos casi cada semana y poder tener esas conversaciones, ¿no?, o esos encuentros vía Zoom o por videollamada, que nos han hecho que a día de hoy nuestra relación sea muchísimo más sólida. Entonces, ojalá no hubiera tenido que pasar el coronavirus, obviamente, para llegar a tener esa conexión o para poder aportar luz, pero ya que ha pasado, para mí lo positivo ha sido eso. Por un lado, entre otras muchas, pero poder acompañar a otras personas y también, como comentaba, el unir más a mi familia. Así que me encantará ahora las personas que estéis por aquí conectadas, Iván, Isabel, Carlos,
Marvin, que podáis compartir qué es lo que os ha traído de positivo este confinamiento o, bueno, toda esta situación que hemos vivido en pandemia. Y con esto, mientras nos van contestando, me encantará que nos cuentes, Angie, qué es positivamente. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace positivamente? Mira, yo soy una fiel convencida que somos lo que pensamos, ¿no? Dalai Lama también tiene una frase muy linda que dice, somos lo que pensamos, y también trabajando el tema de coaching, estando en Panamá, un coach al que aprecio mucho y admiro mucho, que es Francisco Villalta, dijo, somos los cuentos que nos contamos. Entonces, cuando él dijo, somos los cuentos que nos contamos, yo comencé a analizar y dije, bueno, Angie, ¿qué cuentos te cuentas constantemente? Y comencé a analizar y hacer un filtro, y yo creo que eso deberíamos de hacer día a día, filtrar los pensamientos que vamos teniendo. Entonces, me di cuenta que a veces podía ser positiva y otras veces podía entrar en una actitud de víctima, ¿no? A veces nos sucede o nos pasa que, ay, es que todo me pasa a mí, es que siempre me salen mal las cosas, es que ¿por qué no puedo avanzar? Y este contexto me tiene pero un poco complicado, y no asumimos nuestra propia responsabilidad. A raíz de eso dije, bueno, si yo estoy en un proceso de transformación, porque yo me considero que siempre estoy en transformación constante, tratando de sacar mi mejor versión, comencé a pensar a raíz de esta pandemia, porque claro, trabajo con una persona que es médico psiquiatra y trabaja mucho temas de salud mental, ¿no? Entonces ella me dijo, Angie, quiero confesarte algo, y le digo, dígame, doctora. Me dice, mira, yo sé que muchas personas están muy mal en esta pandemia. Sin embargo, me comentó, yo estoy teniendo muchos pacientes, me dice, o sea, no me está yendo tan mal, me está yendo mucho mejor que el año pasado. Tengo muchos pacientes y casi todo es estrés, negatividad, ansiedad, depresión, esa incertidumbre mal canalizada de pensar todo catastrófico y todo negativo. Entonces ahí dije, bueno, ¿cómo puedo sumar o cómo puedo ayudar a las personas que se conectan por mi comunidad o vía mi fanpage para que puedan darse cuenta que los pensamientos positivos se entrenan? Como todo, como el liderazgo, como las habilidades blandas, etcétera. ¿Cómo puedo sumar? Y ahí fue, Ale, que dije, ¿cómo puedo hacer? Y con mi equipo de trabajo pensando, dijimos positivamente. Claro, o sea, estar positivamente, pero Ale, no estoy hablando de un positivismo tóxico, ¿ah? Porque a veces caemos en el positivismo, ay, yo todo lo puedo, sí se puede, cuando probablemente hay cosas que no vas a poder hacer y vas a tener que aterrizar y ser realista y darte cuenta que habrá cosas que tendrás que soltar y otras cosas en las que sí tendrás que enfocarte. Totalmente, qué bueno, qué bueno, me ha encantado, me quedo con la frase de los pensamientos positivos se entrenan, porque yo creo que es una de las claves, ¿no? que podemos compartir hoy, y como decía, al final esto es una conversación entre amigos en los que nos encantará tanto la gente que sé también que hay gente de tu comunidad por aquí que puedan compartir y reflexionar esto. Mira, Iván nos dice que la pandemia, ¿no?, le ha permitido que mirar que no todo es trabajo, ¿no? Se ha dado cuenta de que tenía cosas cerca que no le estaba dando valor. Wow, yo creo que esta ha sido una de las de los clics como humanidad que más hemos hecho, ¿no? Yo sabes que acompaño fundamentalmente pues a directivos, a empresarios y trabajo con empresas en el que el foco es trabajo, 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 ¿no? Y precisamente incluso antes de la pandemia, una de las cosas que yo trabajaba siempre es ver que somos seres holísticos, que un rol es el trabajo, pero que hay otra serie de roles y que igual que nos ponemos objetivos a nivel profesional, también nos debemos poner objetivos a nivel personal, a nivel social, incluso con nuestro entorno, ¿no? Y yo creo, y también con nosotros mismos, es decir, el qué quiero yo, en este caso Iván, como Iván, no como Iván padre, si es padre, o como Iván profesional, o como directivo, o como marido, ¿no? Sino Iván como ser humano. Yo creo que ese clic ha sido algo mundial, ¿no? No sé qué opinas tú, Angie, pero si has podido apreciar esto también de no darle tanta importancia al trabajo. Y yo concuerdo con Iván, porque yo tampoco no le daba valor a muchas cosas que tenía ahí, Ale. O sea, claro, yo me enfocaba más en viajar, hacer consultorías y una cosa y otra cosa. Entonces llegaba a casa, llegaba cansada. Mis hijas me decían, mamá, ¿vas a viajar la próxima semana? Sí, sí, es que, claro, yo me creía pues la superwoman, ¿no? Uf, sí, tengo que viajar y hacer. Y después, cuando pasa lo de la pandemia,
entré en una fase de negación y dolor porque no, yo no podía creer, Ale, yo estaba en España y cuando yo decía, le comentaba a mi amiga, ¿no? Con la que estaba, yo ya me quiero ir a mi país porque en mi país no va a llegar el COVID, no va a llegar el COVID, llegué yo y automáticamente 2 días después cierran los aeropuertos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo comencé a estar en casa y me di cuenta como Iván, que tenía tantas cosas cercanas que tenía que agradecer y no les daba valor, como una sonrisa de mi hija o por ahí de repente esa llamada de mi mamá, de mi papá que me decían, oye, ¿estás bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo por casa? O de repente que mi hija pequeña me diga, mamá, se me salió el diente y yo disfrutar de cada momento para decir, wow, de tantas cosas, probablemente me he estado perdiendo y no he estado enfocada. Pero a veces, Alex, yo me acuerdo en la entrevista que te hice en Positivamente, estamos tan enfocados en el hacer, hasta que llegamos a un punto en el que estamos en automático y hacemos y no nos dedicamos a entrenar el ser, a conectar con nosotros. Entonces, yo también estoy totalmente identificada con lo que dice Iván. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pedro también, por lo que veo aquí, está de acuerdo. Iván, ha causado sensación tu comentario. Muchas gracias por compartir tu reflexión con nosotros. Y mira, por aquí Isabel decía que, wow, cuando estaba escuchándote se me han puesto los pelos de punta a leer de reojillo el comentario de Isabel, porque habla del poder valorar un abrazo. Wow, wow, lo poco importante o el poco valor que le dábamos antes y el valor que le damos ahora, ¿no? Llevo meses sin ver a mi hermana, como decía, ella vive ahora en Manchester, viene, si todo va bien, en 2 semanas, y solo pienso y solo imagino, en el momento en que hablo con ella, el abrazo que le voy a dar, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo te puedes emocionar tanto solo de imaginarte el hecho de pensar en abrazar a un ser querido después de tanto tiempo, ¿no? Sin poder abrazarle. Hablaba también eso, ¿no? De la unión presencial con personas maravillosas o con un fantástico trabajo de equipo, valorar nuestro tiempo como nunca, ¿no? Yo creo que esta pandemia y por suerte es lo que te comentaba antes, que he podido acompañar a personas en este proceso a valorar nuestro tiempo y saber cuáles son realmente nuestras prioridades, ¿no? El poder decir, wow, ¿qué me motiva a mí sin ese rol de empresaria o sin ese rol de dirigir un equipo, ¿no? ¿Qué me motiva a mí como ser humano, como persona? Y vemos, y coincido después con la reflexión aquí de Pedro, que la felicidad la tenemos más cerca de lo que pensamos. Wow, Pedro siempre me deja con unas reflexiones boquiabiertas, pero no sé, ¿cuál es tu punto de vista con esto? Totalmente de acuerdo con Pedro, ¿no? La felicidad la tenemos más cerca de lo que pensamos, en una sonrisa, en un abrazo, en una taza de café, en una conversación. Yo ahora estoy sumamente feliz porque estoy conectando contigo, ya no hay fronteras, yo estoy en Perú, tú estás en España, estoy conociendo gente maravillosa que está conectando a tu programa y son esas cosas de valorar. Mira, yo aprendí mucho de la cultura japonesa, hay algo que ellos desarrollan mucho, que es el Ichigo Ichie, que es la ceremonia del té. Y en la ceremonia del té ellos hablan de la atención plena, es decir, de disfrutar plenamente este momento porque no va a volver a pasar. Si fuéramos conscientes, Ale, que este momento no va a volver a pasar, créeme que lo disfrutaríamos como lo estamos haciendo ahora a un 100%. En el Ichigo Ichie, las personas cuando hacen la ceremonia del té se sientan y analizan y comienzan a observar la textura del té, el aroma del té, la importancia de estar ahí reunidos y solamente se concentran en ese momento. ¿Por qué? Porque son conscientes que eso no va a volver a pasar. Entonces, yo varias de las actividades que voy desarrollando, antes de iniciar digo Ichigo Ichie. Este momento no va a volver a pasar y tengo que realmente disfrutarlo al 100% y me permite tener atención plena, ¿no? El estar en el aquí y en el ahora. Wow, pelos de punta, no se pueden ver, yo creo, por la cámara, pero ha sido escucharte y se me ha erizado toda la piel porque efectivamente, ¿no? Yo siempre digo que a veces vivimos o afrontamos nuestra vida como si fuéramos a estar aquí eternamente, ¿no? O por lo menos con este cuerpo. Justo también salió en el café anterior que damos por hecho, ¿no? Que no nos vamos a ir nunca y es importante empezar a valorar que cada momento es único, que cada momento es irrepetible y que cada circunstancia que tenemos no vamos a tener la oportunidad de poder vivirla al menos de esta manera, ¿no? Entonces también es esa idea de aportar
un poco de luz y cambiar ese enfoque de empezar los lunes de una manera diferente, no empezar enfocados en los problemas, sino tener un poquito de energía diferente y sobre todo positiva, ¿no? Aquí también nos comentaba Miquel que el confinamiento le permitió seguir con unas dinámicas que realizaba por pura inercia, ¿no? Esa rueda del hámster de la que tanto se habla, de empezar en ese día a día. Estar en casa todo el día me obligó a pensar y a escoger cómo quería pasar mi día. Descubrí cosas que me apasionaban y que antes ignoraba. ¡Wow! La importancia de conocernos, ¿no? También a nosotros mismos en esta etapa, en este proceso. Iván vuelve a comentar que deberíamos aprender a mirarnos más a nosotros mismos. ¡Wow! Deberían enseñarnos sobre este tema. Qué bueno, por eso estos capítulos están también. Gracias por valorarlo, Iván, porque esto era un sueño en un primer momento. Esto fue una idea que dije de repente, tengo que hacer algo. Empezó siendo grabado al principio en entrevistas grabadas. Después me dieron la oportunidad de hacerlo en directo y que estéis aquí para mí es realmente la transformación, el cambio. Ya dice mucho, ¿no? De vosotros el que podáis estar aquí tomando este café con nosotros después de comer o en el desayuno, depende de dónde estén conectados. Y fíjate, quería continuar un poco la entrevista con este comentario de Isabel, que hablaba de otra vez, y volvemos al tema del pensamiento, ¿no? Lo que pensamos, nuestras creencias, son las semillas de donde nace todo y los pensamientos son las raíces que ayudan a expandirlas, convirtiendo una verdad en una realidad. ¡Wow! ¡Wow! Me encantó, ¿no? Y va muy en la línea de entrenar esos pensamientos positivos. Entonces, me encantaría preguntarte, Angie, ¿por qué pensamos como pensamos, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que tú sientes que nos hace llegar a pensar de una determinada manera o de otra? A ver, voy a contar un poco algo de mi experiencia. Mira, yo en el 2005, 2004, 2005 por ahí, yo sufrí de una ansiedad generalizada, ¿no? Me vino ansiedad generalizada con ataques de pánico. Entonces, perdóname que te corte, pero me encantará, por favor, si alguien ha sufrido, yo he sido la primera que he tenido ansiedad. Gracias por reconocerlo abiertamente y exponerlo aquí porque requiere de mucha valentía. Y si alguien más ha tenido ese sentimiento de ansiedad, porque hay veces que cuando lo vivimos, y tú que lo has experimentado, sabes que nos encontramos muy solos en ese momento, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que sentimos mucha soledad y me encantará saber si alguien aquí ha sufrido ese momento de colapso total, ¿no? De decir, ya no puedo más y que pudieran compartir, ¿no? También su experiencia. Y gracias por compartirnos la tuya, Angie. Perdón, te dejo contigo. No, Ale, no te preocupes porque yo te he visto que has conectado también, como hemos hecho ahí el match. Mira, sufrí de ataques de pánico y ansiedad generalizada por casi 4 años de mi vida. Entonces, casi pierdo la carrera universitaria. Fue algo muy duro para mi familia porque tenía agorafobia, es decir, salía a la puerta de mi casa y era como que no podía caminar, Ale, porque yo ya automáticamente pensaba de manera catastrófica. ¿Y si me pasa? ¿Y si me da un paro cardíaco? ¿Y si? Entonces comencé a entrar en ansiedad generalizada muy fuerte. Cuando paso por ese proceso, claro, obviamente tuve que ir a tratarme con un médico psiquiatra, me dieron medicamentos y demás. Perfecto, o sea, claro, me daban medicamentos. Sin embargo, no entrenaba absolutamente nada de los pensamientos que yo podía estar comenzando a activar para poder entender por qué me daba esta ansiedad generalizada y estos ataques de pánico, ¿no? Y es ahí, Ale, que pasa un tiempo y descubro la herramienta del coaching. O sea, comienzo a investigar, indagar, estudio el coaching, me apasionó el tema del coaching y yo en un momento decidí parar. O sea, dije, Angie, basta. O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa actitud de estar mal, de no poder salir, de estar con tanto miedo, de cosas que ni siquiera habían pasado, Ale? O sea, el 80% de los problemas pasan en la mente y no suceden en la realidad. Entonces, lo que sucedió después fue algo sorprendente, ¿no? Comencé a indagar la herramienta del coaching ejecutivo, comencé a investigar más, tuve la oportunidad de viajar a una escuela de negocios, me certifiqué, pero aún así, Ale, seguía con ese tipo de ansiedad y demás, hasta que conocí a una persona que fue mi mentora de vida, que me encanta siempre resaltar, fue mi mentora de vida, y ella me dijo, mira, tú tienes que entender que los pensamientos, cuando tú disparas un pensamiento, automáticamente disparas una emoción. Entonces, como te sientes, tienes que ir analizando cada pensamiento que te va pasando y ser objetiva. Y ahí aprendí a ser escandalosamente
honesta conmigo, es decir, cuestionar mis propios pensamientos. Por ejemplo, a veces me venía algo en la cabeza que era algo irreal, no era algo catastrófico. Por ejemplo, y si salgo a la calle y alguien me asalta, no sé, ¿no? O por ahí me roban algo, entonces yo decía, Angie, ¿cuál es la probabilidad de que suceda? O sea, lo que estás pensando realmente es algo lógico o es algo que probablemente ni siquiera va a suceder. Y comenzaba a cuestionar mis propios pensamientos y aprendí a hacer un té filtrante, o sea, comencé a filtrar aquello que me parecía que estaba bien, decía, bueno, lo tomo y hago algo, lo potencio, ¿no? Y aquello que me hace mal simplemente lo suelto. Eso me ayudó mucho, Ale, porque comencé a entender y como dijo por ahí Iván, comencé a hacer introspección, comencé a analizarme y a darme cuenta que mis pensamientos influían mucho en mi tema de productividad, porque había momentos en los que yo podía estar, Ale, pero mal y no producía absolutamente nada. Yo trabajaba en una empresa de microfinanzas y recuerdo que mi jefe me decía, cambia la actitud, y yo ya estaba con ataques de pánico y ansiedad, ¿no? Y lo más gracioso es cuando te dicen, no pasa nada, todo está en la mente. No, no, sí pasa, busca ayuda. Si te sientes en ese conflicto interno, no podemos solos, necesitamos tener ayuda. Entonces, ahí fue cuando yo comencé a filtrar y ahí, por eso yo hablo con tanta fortaleza y con tanta seguridad sobre esto de los pensamientos. Cuando comencé a cambiar mis pensamientos, fue cuando empecé realmente, Ale, a darme cuenta del poder que tenemos acá. Y ahí fue cuando dije, si no estoy sana acá, no voy a poder dar lo mejor. Y me acuerdo mucho del mantra que tú tienes. Tengo que estar bien yo para poder dar lo mejor a los demás. Wow, 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 Angie. Gracias de corazón por abrirte así, por compartir una experiencia tan personal. Yo sé que muchas veces hay resistencia, ¿no? En expresar y en hablar de estos momentos duros que a lo mejor hemos pasado las personas que nos dedicamos a acompañar a otras, porque a veces se entiende que es o se ha malinterpretado como signo quizás de debilidad, ¿no? El poder expresar el haber pasado por esos momentos difíciles. Te agradezco muchísimo que te hayas dado el permiso de compartirlo con nosotros, porque realmente yo que conozco parte de tu historia, pero no conocía todo esto, creo que nos hace más profesionales aún, en el sentido de que las personas que nos dedicamos al mundo del coaching, lo hacemos de corazón, empezamos primero trabajando en nosotras mismas, es decir, empezamos a cuestionarnos, ¿no? A buscar las verdades y las hacemos intentando encontrar, ¿no? Esas respuestas dentro de nosotras. Y una de las claves precisamente a las que yo llegué, las has compartido tú, que es entender que si no trabajamos aquí, si no trabajamos esa mentalidad, el resto va a llegar un momento en el que vamos a poner parches, ¿no? Es decir, que vamos a poner momentos, felicidad momentánea, estados de paz momentáneo, pero realmente no nos permitimos, ¿no? Disfrutar de una vida plena. Entonces, te agradezco que hayas compartido tu experiencia y al final, en esta pregunta de por qué pensamos como pensamos, yo creo que gran parte de esos pensamientos ni siquiera los elegimos conscientemente, ¿no? Es decir, están tan metidos en ese patrón de pensamiento, en lo que vimos cuando éramos pequeños, en los que escuchábamos a nuestros padres, en las experiencias que hemos tenido, que a veces, que como hablaba antes una de las personas, estamos en esa rueda del hámster, que ni siquiera sabemos lo que estamos pensando, ¿no? Y no sabemos el impacto que está teniendo también en nuestros resultados. Por lo tanto, yo creo que aquí una de las claves las has dado tú, que es parar. El primer paso para entender qué está ocurriendo en nuestra mente es empezar a parar, ¿no? Mira, por aquí Miquel comenta un poco también que tuvo ataques de pánico en su adolescencia. ¡Wow! Le diagnosticaron FAS hace muchos años y fue un punto de inflexión en su vida. Creo que mi forma de vida es la que hoy estamos comentando. ¡Wow! Gracias, Miquel, por tu valentía, por compartir este punto de vista, porque creo que es lo que nos hace diferentes en cuanto a profesionales. Sabemos que coaches hay muchos, o personas que nos dedicamos al mundo de desarrollo personal hay muchos. Lo que nos hace diferentes en cualquier sector, ¿no? En cualquier parte, también es nuestra vivencia, ¿no? Nuestra parte personal. Así que gracias por compartirlo. Y por aquí Isabel nos comenta que el coaching es maravilloso, ¿no? Ha realizado el primer nivel y ha aprendido a aplicar palabras poderosas, ¿no? Hacerse preguntas positivas, ¿por qué me ha sucedido esto? La manera de preguntarnos. Buena aportación, Angie. Y por generosa valentía. ¡Wow! Nos hace humanos y profesionales. Qué bonito, qué bonito. Cuando yo estudiaba, ¿no? Y entendí, yo empecé a estudiar coaching porque necesitaba entender cómo funcionaba la mente. Gran parte, una de mis pasiones.
Era poder decir, a ver, ¿qué ocurre aquí? Por qué esto influye tanto? ¿Y por qué depende de lo que pienso? ¿Me siento bien o no me siento bien? ¿No? Entonces, tú le has dado la clave. El pensamiento nos lleva a una emoción, ¿no? Y esa emoción nos lleva a actuar de una determinada manera. Y esa acción es lo que nos lleva a tener un resultado. Entonces, el título de esa entrevista es ¿cómo influyen tus pensamientos en tus resultados? Pues para mí este es el patrón. Es pensamiento, emoción, acción, resultado. Es decir, si pienso que no puedo, probablemente la emoción que tenga es de tristeza o meterme para adentro, hacerme chiquitita. La acción puede ser incluso inacción, es decir, como pienso que no puedo, pues no lo hago, ni siquiera lo intento. Fíjate qué sabotaje nos hacemos a nosotros mismos. Y luego el resultado es el que no puedo. Tienen un efecto autocumplidor las creencias, ¿no? Es decir, tienen un efecto de tengo un resultado en base a lo que he creído. Ahora, sin embargo, si pienso que puedo llegar a conseguir esto, mi acción de empoderamiento, mi emoción de fortaleza me lleva a tomar una determinada acción, un determinado punto de partida y eso me lleva a un resultado. No sé qué opinas tú, si tú lo ves de la misma manera, Angie. Totalmente de acuerdo, Ale. Yo también, y practico, y lo analizo y lo interiorizo, entonces digo, pensamiento, emoción, acción. Hay momentos, ¿no? O sea, yo no voy a mentir que todo el tiempo paro positiva, y hay momentos que paro con mi ogrito, que estoy así como que renegando, y mi hija, la más chiquita, mamá, estás en modo ogro, entonces yo la miro y le digo, déjame cambiar, hijita, pero es que en este momento mamá se siente mal porque tengo emociones un tanto que probablemente no van a ser muy positivas, ¿no? Y ahí paro, Ale. O sea, he aprendido a parar y lo digo con énfasis porque paro y comienzo a analizar y digo, muy bien, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿O por qué estoy irritada? ¿O por qué tengo tanta cólera? ¿O por qué tengo rabia? Ah, ya, ¿qué he pensado? Comienzo a analizar y digo, perfecto, esto es lo que ha detonado mi pensamiento, entonces este pensamiento está generando esta emoción. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar. No sé, entonces, ¿qué hago? Cambio de actividad. O me salgo un rato al jardín, o de repente ingreso y me pongo a hacer otras cosas con ellas, etcétera. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que en algún momento de mi vida, Ale, he sido impulsiva. Y cuando uno es impulsivo, puedes herir emocionalmente a otras personas con las palabras, porque la palabra tiene poder y puedes decir cosas que pueden herir a otros. Entonces, ahí he aprendido a parar. Y cuando comienzo a parar, realmente me doy cuenta de muchas cosas y comienzo a hacer conciencia y digo, wow, o sea, sí funciona esto de parar y de empezar a analizar. Cuando hago talleres, por ejemplo, con equipos de trabajo y varios integrantes del equipo me dicen, no, es que el jefe, el líder, muy bien, paremos. O sea, paremos. ¿Cuál es el pensamiento que viene y por qué estalla esa emoción y por qué esa emoción lleva a esa acción? O hay personas que me dicen, no, Angie, es que yo solamente emoción, acción. ¿Qué pasa cuando entramos a emoción, acción? Comenzamos a actuar de manera impulsiva. ¿Por qué? Porque no estamos pensando, simplemente me dejé llevar por la emoción. Oye, pero hiciste un comentario hiriente a un compañero. Sí, es que así soy, directo y no tengo filtros. Y ahí yo siempre digo, ¿no? Hay que analizar siempre antes de hablar y hay que entender que si no analizamos nuestros pensamientos, probablemente vamos a disparar como ametralladoras, ¿no? Pim, 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 pim. Y vamos a herir a muchas personas. Entonces, básico y fundamental, Ale, lo que tú has dicho, ¿no? Pensamiento, emoción, y de la emoción lleva a la acción, y de la acción al resultado. ¿Qué resultado quieres? ¿Un resultado positivo o un resultado un tanto que probablemente no sea el que estás esperando? Claro, y fíjate, has dicho algo súper importante, que es que hacemos daño a los demás, pero en mi experiencia, al final, a quien más lastimamos es a nosotros mismos. Por supuesto que por el camino nos llevamos a personas que probablemente queramos, ¿no? Para mí, mi entorno ha sido mi mayor espejo, ¿no? El poder decir, wow, yo también soy la primera que cuando doy una mala contestación, ya solo con la reacción de ellos aprendes y te das cuenta de que dices, wow, hoy cero zen, ¿no? Es decir, me he dejado llevar, he actuado de manera reactiva en lugar de manera proactiva, ¿no? Pero al final del día, si eres una persona que busca ese crecimiento, esa evolución, ese seguimiento, ¿no? De alguna manera como de buscar ser una mejor versión de ti,
aprendes a darte cuenta de que al final a quien más haces daño es a ti mismo, ¿no? A ti mismo o a ti misma, en el sentido de que no te estás permitiendo sentir paz, ¿no? Al reaccionar, al tener esa frustración, al pensar que no puedes, al tener esos pensamientos, esas creencias limitantes, te estás lastimando a ti mismo y por el camino lastimas al resto, ¿no? Mira, por aquí se ha conectado Sergi también, que nos está saludando. Hola, Ana por aquí también. Aquí. Desde Mataró, qué bonito, qué bonito. Iván nos comenta que es complicado muchas veces darse cuenta, ¿no? De dónde nos estamos metiendo. Por eso, para mí, el punto de partida es parar, ¿no? Yo recuerdo que cuando vienen, ya las personas me van conociendo un poquito más y quien me busca va entendiendo mi manera de trabajar, ¿no? Pero sobre todo al principio y cuando alguien no me conoce de nada y busca mi acompañamiento de alguna manera, el primer punto es ¿qué hago? ¿No? Y mi respuesta siempre es la misma, parar. Y esto choca tanto, es como, a ver, si quiero ser más productivo, si quiero aprovechar más el tiempo, que pare. Claro, no tengo tiempo para parar y es como, es que ahí justo es donde podemos empezar a trabajar cuando sales de esa rueda del hámster, ¿no? Entonces, Iván comenta que no sé 100% de todo y debemos darnos cuenta de que todo no se puede, ¿no? No estás siempre por y para los demás, ese es el mantra que me repito yo, sino primero para nosotros, para uno mismo y después de ahí poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Ana también cuenta, ¿no? Que es una profecía autocumplida, qué limitador, efectivamente. Si pienso de una determinada manera, tengo una emoción, hago una acción y tengo un resultado, ¿no? Sergi comenta por aquí, antes de los pensamientos creo que están nuestras creencias. Eso es, que son los que denotan esos diálogos internos, pensamientos. Deberíamos cuestionarnos muchísimo más las creencias. Y efectivamente, bueno, esto me encantará algún día hablarlo, pero una cosa que a mí me impactó es que de los 0 a los 7 años, como tal, aproximadamente, no tenemos mente consciente, es decir, todo entra subconsciente, por lo tanto, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que experimentamos en esa edad, cambia tanto, depende del entorno en el que nos hayamos criado, ¿no? Yo sé que una Alexandra que hubiera nacido el mismo día, a la misma hora que yo, pero en lugar de en Ecuador, que fue donde nací, no lo sé, en la India, hubiera tenido una vida totalmente diferente. ¿Por qué si nacimos a la misma hora o a la misma, a la misma hora y el mismo día? Porque nuestro entorno fue diferente, ¿no? Entonces ahí el entorno también generó un impacto muy fuerte, lo que escuchábamos a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros maestros, todo eso va marcando, va quedándose como tatuadito de alguna manera en nuestro subconsciente. Y eso es lo que hace que tengamos un pensamiento, pero eso no vale echar la culpa a los demás, ¿no? Decir, bueno, como mi mamá fue así, yo también soy así. Exacto. Exacto. Ahí sí también me has hecho acordar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy con mis hijas, acá vivimos las tres en casa, a veces ellas hacen algo malo y de repente la menor me dice, mamá, soy una tonta. Y yo automáticamente le digo, le digo, no quiero que te digas ese tipo de afirmaciones, ni tampoco que te digas ese tipo de cosas porque te lastiman. Y me mira y me dice, ¿por qué? Porque claro, o sea, si lo va repitiendo, ella lo va a comenzar a creer y eso se va a convertir en una creencia limitante. Entonces, hace matemáticas. No, es que en matemáticas no soy buena. ¿Quién dice que no eres buena? ¿Por qué tienes esa idea de que no eres buena? Es decir, siempre trato de que ellas sean conscientes de cada cosa que van pensando. Y yo aplico un modelo, Ale, que me gustaría compartir. Aquí está con Ana, con Isabel, con Sergi, con todas las personas, con Iván, que están acá conectados. Yo tengo un modelo que me ha funcionado mucho y que también lo he aplicado en algunas organizaciones, en equipos de trabajo. Se llama el modelo HPEA. Entonces, yo parto por el hecho, ¿no? El hecho no lo podemos cambiar. Y voy a poner un ejemplo que está, creo, en todo el mundo, el COVID, la pandemia. El hecho es que hay pandemia y que nos ha afectado a todos en mayor medida emocionalmente y que ha activado nuestro estrés. Muy bien. ¿Cuál es el pensamiento que tienes frente a ese hecho? Yo puedo tener dos pensamientos, acabamos de ver, ¿no? Uno positivo o probablemente un pensamiento negativo. Voy a ir con un pensamiento, vamos a irlo por el pensamiento negativo. Hecho, hay pandemia. Pensamiento, miedo, angustia, por ahí de repente un tanto de ansiedad, por ahí cólera, ira, etcétera, ¿no es cierto? Emoción, ¿qué emoción me está trayendo ese pensamiento? Me está trayendo tristeza, por ahí me está trayendo un tanto de inseguridad, etcétera. Perfecto. ¿Y cuál es la acción? Me quedo en casa, me limito solamente a hacer las cosas que tengo que hacer y me estanco y me quedo en la zona de confort.
Pero si yo cambio eso, Ale, y lo pongo, por ejemplo, el hecho es que hay COVID. ¿Cuál es el pensamiento? Bueno, probablemente tengo que cambiar mi estilo de vida, va a tener que cambiar muchas cosas de las cuales yo estoy haciendo, voy a tener que trabajar de manera remota, muy bien. ¿Cuál es la emoción? Incertidumbre, ansiedad, estrés, porque no lo vamos a poder negar, siempre vamos a tener estrés, un tanto de ansiedad. Por ahí curiosidad, el hecho de investigar un poco más sobre este tema, acción. Muy bien, ponerme en marcha y comenzar a trabajar en mí. De repente otra acción podría ser investigar más sobre cómo puedo tener mejores cuidados y eso va a influir en mis resultados. Entonces hay que entender que muchas veces las emociones que tenemos se disparan por hechos que no podemos controlar. ¿No? Entonces, yo no puedo controlar el COVID, me estreso, reniego, pateo. Qué bueno fuera que estresándome, renegando, pateando el tablero, de repente molestándome con los demás, el COVID se desaparezca, ¿no? Entonces yo te diría, hay que renegar porque así el COVID se va a ir. Eso es falso. O sea, tenemos que tener la mejor actitud, ¿no? Y no vemos las cosas como son, la vemos desde nuestra propia realidad. Desde cómo soy yo interpreto mi mundo. Qué bueno, wow, wow, wow. Creo que esta parte de la entrevista debería ser viral, ¿no? debería salir en las noticias, el poder impactar y más con toda la información que tenemos ahora del COVID, el poder decir, bien, no podemos cambiar esa situación, no podemos, y hay veces que la única misión que tenemos como seres humanos es aceptarlo, aceptar las cosas tal y como son, ¿no? No ponerle energía, no ponerle emoción. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que están aquí compartiendo también, ¿no? Tenemos que abrazar las palabras, tenemos el reflexionar, ¿no? Respiremos y luego hablemos con la persona. Solucionar las cosas es aprender por ambas partes. Qué bueno. La curiosidad, están hablando por aquí. Qué bueno. Y bueno, aquí tengo una pregunta que me gustaría, que creo que ya se ha respondido, pero me gustaría que le dedicaras unos segunditos y es, entonces, ¿se puede cambiar el patrón de pensamiento? Es decir, podemos, aunque ahora veamos todo súper negro, súper oscuro, ¿podemos en algún momento cambiar el patrón de pensamiento o nacemos así y nos morimos así, Angie? Mira, Ale, sí se puede cambiar el patrón de pensamiento. Claro que cuesta, ¿no? Claro, cuesta un montón, te lo digo por experiencia propia, claro que cuesta, pero el hombre, el ser humano, tiene toda la facultad de poder cambiar los pensamientos porque tenemos la neuroplasticidad cerebral. Irving Toffel decía, los analfabetos del siglo XXI ya no serán aquellos que no sepan leer y escribir. Los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Wow. Podemos reaprender, podemos cambiar nuestro patrón de pensamiento. La idea fundamental está en lo que creo que la mayoría de las personas que están ahorita escribiendo y comentando, y que tú también lo has dicho, es el hecho de parar y también analizar si realmente quiero cambiar, pues, Ale, ¿no? Hay personas que se quejan todo el tiempo, no, es que me va mal, es que el contexto, es que el COVID, es que mi jefe, el trabajo, que mi compañero, que la cámara no prende, que el internet, la responsabilidad es de los demás y nunca asumen su propia responsabilidad. Entonces, ahí viene, pues, ¿quieres cambiar realmente? Si vas a querer cambiar, vas a estar incómodo. Obviamente, te va a costar también, pero tienes que tener esa convicción, fuerza de voluntad y disciplina para hacerlo. Pero hay personas que dicen, sí, voy a cambiar y no cambian porque va a sonar un poco duro, pero las personas no cambian porque no les da la gana de cambiar. O sea, porque te dicen, sí, voy a cambiar, y al final vuelven al mismo patrón de conducta, vuelven a los mismos pensamientos, y cuando les dices, oye, ¿y dónde está? Tú dijiste, sí, pero es que, ay, sabes que mi familia no me permite hacer el cambio, o mi esposo o mi esposa no me dejan hacer el cambio, o sabes que mi jefe es el tóxico y me contamina, entonces, hasta que no se vaya mi jefe, yo no cambio. El cambio viene por uno y uno cambia porque realmente quiere hacerlo. Y para asumir ese reto de querer cambiar, tienes que estar preparado para realmente soltar. Entonces, acá lanzo una pregunta de coaching. ¿Qué tienes que soltar para poder avanzar? ¿Qué vas a tener que soltar y dejar para poder avanzar? Entonces, a mí yo le he tenido que dejar desde amistades que yo sentía que eran buenas, pero eran súper tóxicas porque me contaminaban mentalmente y yo me di cuenta y tuve que dejar de hablar con esas amistades y también tuve que dejar la pereza, por ahí tuve que dejar de repente pensamientos que no me sumaban, sino que me restaban y tuve que aprender a cambiar esos patrones mentales que tenía. Si yo seguiría con mis patrones mentales de hace 15 años atrás, créeme que ahorita seguiría con ansiedad y pánico.
Sin embargo, lo decidí, lo hice y aquí estamos, ¿no? Conversando y compartiendo. Wow, y creo que las personas que estamos ahora mismo, por lo menos los que estamos en directo, no sé los que están en diferido, creo que has creado furor con esta última reflexión, porque efectivamente, ¿no? Muchas veces creemos que nuestras excusas son más grandes que nuestros objetivos o nuestros propósitos, ¿no? Entonces dejamos que todo ese ruido mental nos invada, ¿no? Nos limite, precisamente, que es de lo que estamos hablando, que nos consuma y que al final del día no cumplamos nuestros sueños, no porque no seamos capaces, sino, como decía Sergi también por aquí, porque los cambios hay que convertirlos, ¿no? En un hábito. Y precisamente cambiar es costoso. Cambiar Exacto. el proceso, porque lo fácil es quedarnos aquí, ¿no? Y yo siempre digo, si fuera fácil, todos lo haríamos. Claro que requiere salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y salir de ese patrón, pero al final el primer paso y se vuelve a repetir lo mismo y me encanta que esté siendo reiterado porque al final yo creo que si nos pudiéramos quedar con 3, 4 claves, una de ellas sería el parar y observar, ¿no? Observarse a uno mismo, aprender a mirarse, ¿no? Aprender a ver lo que se está moviendo dentro de nosotros para que desde ahí podamos hacer un cambio, una transformación, ¿no? Isabel comenta, desaprender para volver a aprender. Eso es crecer. Wow. Nuestra decisión es la que nos crea ese maravilloso cambio. Qué bonito. Sergi, estoy de acuerdo contigo, es más cómodo quejarse. Y efectivamente cuando empecé este proyecto era como, bueno, es que la queja, yo no me puedo quejar de que la gente empiece mal los lunes, ¿no? Decía, tengo que hacer algo, no puedo estar en ese patrón de queja. Entonces, al final del día tiene mucho que ver con poner límites, ¿no? Y ponerte límites a ti. Ya, hasta aquí, ya valió de hacerte la víctima, ya valió de huir, de no mirar la realidad. Es el momento de poner atención a esto, prestarle atención y, por supuesto, elegir en qué quieres creer, ¿no? En qué quieres pensar. Y esa frase también es muy poderosa, esa palabra elegir. Yo elijo estar bien, yo elijo realmente transformarme, yo elijo cambiar, ¿no? Y claro, como dice Sergi, es fácil quejarse, Ale. Generalmente es lo más cómodo. Entonces yo me quejo y tiro la responsabilidad a todos y todos tienen la culpa y todos tienen la responsabilidad. Oye, ¿y tú? No, es que todos están en contra mío. O sea, en realidad los que tienen que cambiar son ellos, porque ellos están mal. Hasta que ellos no cambien, yo no voy a cambiar, porque así soy. Yo me he topado, Ale, con equipos de trabajo, con líderes que tenían esa ceguera sistémica y por ellos era, no, es que los que están mal son el equipo. Yo estoy bien, yo lidero bien, el equipo está mal, o por ahí el equipo, no, es que el líder es el tóxico, Angie, o sea, hazle coaching a él, a nosotros no. No somos capaces de ser humildes y de aceptar, Ale, que nos hemos equivocado y que probablemente tengamos que cambiar para poder mejorar nuestra actitud. Y la actitud se entrena. Uno quiere tener actitud positiva, entonces yo tengo que entrenar mi actitud, porque si me quedo sentado sin hacer nada, ni el coaching, ni la terapia, ni por ahí el hecho de que venga una persona, un gurú iluminado, nos va a poder ayudar. Primero nosotros, para poder dar a los demás, lo mejor a los demás, decía Gandhi, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Qué bueno lo que estás compartiendo y sobre todo, Angie, el que hayas compartido tu historia personal. Si hay gente que se ha conectado un poquito más tarde, os recomiendo 100% que podáis después escuchar la entrevista desde el principio, porque se trata de humanizarnos, ¿no? De entender que somos humanos y esto es algo que salió en el café anterior, el del lunes pasado y que quiero volver a resaltar. Porque el primer paso está en reconocernos y requiere de tener mucha valentía el poder mirarnos a nosotros mismos frente al espejo y decir, ya no vale culpar al resto. Ahora es el momento de empezar a cambiar yo y desde ahí hacerlo con amor, no estar constantemente culpándonos, no, es que claro, no puedo, es que ya tendría que saber, es que ya me lo han explicado, no, eso requiere un proceso, llevamos toda la vida con un patrón de pensamiento o con un patrón de acción que estamos en la rueda del hámster. El primer paso es parar, sí, pero después es importantísimo que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos nuestros tiempos, que respetemos nuestro espacio para hacer esa transformación real, porque es muy fácil decir, bueno, ya paro, sé lo que tengo que hacer, sé que esto me ayudaría, pero no lo hago. Efectivamente, eso no genera la transformación, ¿no? Yo siempre digo, conocimiento es saberlo y sabiduría es aplicarlo. No sirve de nada tener un montón de información y es un poco lo que hablabas tú, ¿no? El poder decir,
me equivoco, me recupero, reflexiono y cambio, ¿no? Después hago ese cambio constante, ese cambio constante, ese cambio constante, pero siempre entendiendo que el ritmo lo marcamos nosotros, ¿no? Y aprendiendo a escucharnos, que yo creo que es al final la gran misión que tenemos todos, dejar de escuchar el ruido de fuera y empezar a escuchar ese ruido que hay dentro, ¿no? Y qué bonito es ver, como estoy viendo por aquí, la gente como Pedro, ay, me encantan los lunes, estamos cambiando, aquí somos fans de los lunes. Por aquí también, ¿no? Me encantan los lunes, que bueno, estamos en sintonía y me encantará que podamos seguir compartiendo estos espacios. Yo sé que no es el momento de hora punta, yo sé que no es el momento en el que más gente hay conectada, pero para mí no iba de esto, ¿no? No iba tanto de querer tener mogollón de visibilidad, que ojalá también, sino de tener un espacio los lunes para reflexionar de una manera positiva, ¿no? Entonces, está siendo muy bonito compartir este espacio contigo, Angie, y me encantará cerrar con esta última reflexión que comenta Isabel, y es que la equivocación es crecer en aprendizaje. ¡Wow! La equivocación es crecer en aprendizaje. Por ese motivo hay que escuchar a las personas. Todos podemos sumar si nos respetamos y valoramos cada talento. ¡Wow! Si este mensaje llegara tan solo a una persona en el día de hoy, yo creo que ya nos valió, aparte de lo bonito que es compartir contigo, pero a ti el madrugón, a mí la hora de la siesta también, ya valió la pena el poder compartir, porque yo creo que lo bonito de esto es aprender a entender que no estamos separados como tal, que al final todos formamos parte de una unión y que no vale estar culpabilizando al de al lado, sino que si cada uno asumiera su responsabilidad, su parte, empezaría a haber una transformación mundial, ¿no? Y que esos pensamientos que tenemos los vamos a inculcar, ¿no?, a las futuras generaciones, y esas futuras generaciones tendrán un patrón de pensamiento diferente al que tuvimos nosotras, por lo tanto unas emociones diferentes, unas acciones diferentes y por lo tanto un resultado diferente. Así que, Angie, darte las gracias de corazón. Se me ha pasado súper rápido, seguiría hablando horas contigo. Pero gracias de corazón por tu ratito, por compartir esta luz dentro de todo mi programa, y desearte lo mejor del mundo, porque estoy encantadísima de tenerte aquí con nosotras. No, Ale, yo feliz de estar acá con todos compartiendo, de haber contado mi experiencia, porque hay algo bien importante ya para ir cerrando, ¿no? Cuando a mí me diagnostican el trastorno de ansiedad generalizada y pánico, yo tenía pavor a hablar frente a exposición, ¿no? Yo no podía salir a exponer porque me sudaban las manos, me bloqueaba y me ponía terrible, fatal. ¿Y sabes qué sucede? Que hace poco me encontré con el médico con el que trabajé, ¿no? Con el médico psiquiatra con el que trabajé. Y nos saludamos por redes, ¿no? Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Angie? Me dice, tú eres mi caso de éxito. Y yo me comienzo a reír. ¿Por qué? Porque yo cuando te hice el análisis, me dijo, yo no pensé, Angie, que ibas a poder hacer lo que estás haciendo ahora. Me dijo, he visto tu programa, te he visto exponer en algunos sitios, te he visto en una entrevista en un canal de televisión, y cómo te desenvuelves y cómo hablas y todo lo que has venido entrenando para estar como estás es para aplaudir. Y yo le dije, doctor, ¿y cuál cree usted que haya sido el secreto? Y él me dijo, tu constancia. Has sido tan constante y te has aferrado tanto a cambiar, a mejorar y a realmente dejar de probablemente tomar medicación para estar bien, que tu constancia y dedicación ha hecho que tú estés donde estés en este momento. Entonces, algo importante, Ale, es la constancia y la dedicación que uno le pone a lo que realmente quiere transformar en su vida. ¿Quieres cambiar tu forma de ser? Sé constante, enfócate y dedícate a transformarte. ¿Quieres realmente ser más productivo o quieres realmente conectar con mayor energía y por ahí dar más positivismo? Entonces, enfócate en aquello que realmente es importante y en aquellas cosas que te restan, quítalas de tu vida, porque sabes que la vida es tan corta, pero tan corta, que no vale la pena enfocarnos en aquellas cosas que nos hacen daño. Vale la pena activar la gratitud y empezar a crear lo que vamos haciendo en el día a día. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Angie. Creo que no hay manera más bonita de cerrar que poder dar este mensaje tan inspirador de luz. Nos vamos a despedir por aquí de Ana. Un placer compartir con vosotros. Que tengáis un bonito lunes. Millones de gracias. Las aportaciones nos van a acercar más a las personas. Exacto. Un placer haber compartido un tiempo con sentido con todos. Feliz inicio de semana. Gracias de corazón, Angie, por este espacio, por este ratito. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando en el
el ratito de hoy y simplemente comentaros que me encantará que, bueno, por supuesto que sigáis a Angie, su trabajo y sus reflexiones son espectaculares. Además, compartido un montón de contenido que yo siempre veo que estamos en sintonía. Hay veces que digo, estamos publicando lo mismo sin saber que mi equipo de marketing está comunicado con el tuyo, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Ver esta alineación que tenemos. Y, por supuesto, os invito a que con total honestidad y transparencia nos podáis escribir para cualquier cosa, cualquier duda que podáis necesitar. Angie es una persona que también está ahí siempre con una sonrisa dispuesta a ayudar y me encantará que nos podáis decir también qué os ha parecido, por favor. Para mí esto es nuevo también, entonces vuestro punto de vista me encantará conocerlo, saber qué os ha parecido la entrevista, saber qué os ha parecido este contenido, si os apetece que siga hablando sobre este tipo de cuestiones, si os aportan valor, si os aportan luz, porque repito, soy un aprendiz más, lo que decidí es aportar lo que yo había conocido o lo que a mí me había ayudado y traer a gente que a mí me ha inspirado para que os pueda inspirar también a vosotros y yo la primera tomando nota y apuntando, ¿no? Entonces, por favor, todo feedback será recibido con amor para que me compartáis pues qué os parecen estos espacios y sobre qué os gustaría que habláramos también en los siguientes. Y bueno, Angie, desde aquí te digo que encantada de haber estado contigo, pero que esta no va a ser ni la primera ni la última. Lo siento, aquí te comprometo públicamente para otra entrevista. No, Ale, yo contenta de compartir conocimiento. El conocimiento es de todos, en realidad, y tenemos que aprender a compartirlo y a darlo. Y mi admiración, Ale, mi respeto, eres una persona que realmente conecta con tanta humildad, que cuando estuvimos en Positivamente, la gente quedó súper enganchada contigo y me preguntaba, ¿cuándo va a volver? Entonces ya también tenemos que ir coordinando, pero yo creo que las personas, en la medida que sean más auténticas, más humildes y como tú ya bien lo has mencionado, realmente demos con sinceridad y amor el conocimiento que tenemos, sumamos, ¿no? Hay que sumar y no restar. Desde Perú, un gran abrazo para todas las personas que han estado conectadas. Acá ya son 8:57 de la mañana. Yo también amo los lunes, como decía Pedro, yo también amo los lunes, me encanta porque siento que es un nuevo amanecer. Yo digo, wow, esta semana va a ser espectacular, ¿no? Y mi hija me mira, le digo, sí, porque el lunes es el inicio de todo lo extraordinario que nos va a pasar en la semana. Entonces, feliz de compartir con tu comunidad y también cuando quieras, tú me avisas y yo acá desde las 6 de la mañana, si quieres, con mi café esperando para salir en la entrevista. Listo, Angie. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Isabel. Gracias, Marta, Sergi, a todos, absolutamente a todos. Gracias por este espacio, por este día tan bonito. Feliz semana.